Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Ya como que está el asunto así bien suavecito, ¿verdad? Gloria al Señor. Fíjese, hermano, que los saludamos antes que nada en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Gracias a Él por la salud que podemos gozar, porque nos podemos reunir libremente aquí. ¿O no está agradecido con el Señor? ¿Verdad? Porque aún, hermanos, la persecución no ha llegado a nuestro México lindo. México lindo y querido. Gozamos de una libertad preciosa. Amén. Y hermanos, en esa misma tónica que venimos presentando en este mes, hermanos, mes de misiones, quiero hablarles, pueden salir los niños, quiero hablarles del primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Que es importante. Ayer nos subieron un comunicado, hermanos, que el mes de noviembre y cada mes de noviembre, pues aquí a nivel nacional se celebra la fiesta de los muertos, ¿verdad? Pero en el concilio no se celebra eso. Nos pidieron, cada mes de noviembre nos piden predicar sobre la mayordomía financiera. Así es que, hermanos, vamos a tocar tal vez algunos domingos, algunos miércoles, no sé, y les vamos a hablar sobre mayordomía. ¿Cuántos son buenos mayordomos del Señor Jesús? Nomás uno. Qué cara. Pero mayordomía es, hermanos, se aplica en toda la extensión de la palabra. Ese va a ser el tema del mes que viene, si Dios lo permite. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1 al 12. Nos han hecho conciencia, memoria sobre la importancia de misiones o de los misioneros, o de cómo los creyentes en otras naciones sufren por la causa de Cristo. Y nos han hablado de esa magnitud tan tremenda, hermanos, que en lo que corresponde a su servidor, pues ha tocado mi corazón, me ha quebrantado. No sé a ustedes, pero ha sido algo tremendo para mi vida, un impacto tremendo, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos, hermano, en el capítulo 13, verso 1 al 12, lo leemos antifonalmente, hermanos. Yo leo el primero y en el 12 todos nos reunimos, pero con mucha calma, hermanos, porque no somos buenos lectores. Al menos yo no, hermanos. Es Hechos capítulo 13, verso 1. Dice, el encabezado dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces,
Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, que tenían también a Juan de ayudante. ¿Llamado qué? Tremendo, ¿eh? Esto significa hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, hermanos, se les puede decir a una persona hijo del diablo. Es teológico. Me acuerdo cuando el hermano Alberto fuimos a México y estaba una persona ahí, le dijo hijo del diablo, y hasta que él se echó para atrás, ¿verdad? Sí, se fue para atrás. Dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano todos. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina. Qué tremendo. Gloria al Señor. Cierre sus ojitos. Hermano Rafa, haz una oración. Está por ahí, Rafa. Haz una oración en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Precioso Dios. Maravilloso Dios. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, fíjense bien. El primer viaje misionero, hermanos, del apóstol Pablo, se le atribuye a él, pero el que llevaba el primer lugar en ese viaje misionero era otra persona, porque se le nombra a él primero, ¿verdad? Entonces, en este primer viaje misionero del apóstol Pablo, fue en el año, hermanos, 46 al 68 después de Cristo se registró. Pero, hermanos, la Biblia habla en primer lugar y registra que iba Bernabé y Pablo. Fíjense bien. En la iglesia, hermanos, de Antioquía, fíjense bien, se le decía a Pablo Saulo. Fíjense bien. Algo curioso pasa en este primer viaje misionero. Entonces, Bernabé y Saulo
eran miembros de la iglesia, una de las iglesias, hermano, más grande de aquel entonces, Antioquía. Y hermanos, dice que ahí se encontraban Simón el Niger, dice que Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado, también se escribió ahí junto con Herodes el Tetrarca. Y dice, y Saulo, fíjense bien, juntos con los hermanos de esta iglesia, dice, con los hermanos que tenían el don de profecía, los que eran maestros, los que enseñaban a la iglesia, hermanos, todo eso, hermanos, todos ellos estaban juntos, reunidos. Las cosas de Dios, los principios de Dios, las iniciativas de Dios para una congregación, para una iglesia, salen cuando la iglesia está bien unida en el amor de Cristo Jesús. Era lo que tenía esta tremenda iglesia. Dice, hermanos, fíjense bien, que estaban todos reunidos en un culto tremendo como el de hoy. Todos juntos. De repente se levantaba el hermano con don de profecía y daban la profecía, hermanos, ¿verdad? Bueno, miren, hermanos, estos hermanos en este viaje misionero fueron, hermanos, apartados por Dios. Pero si fueron las cosas de Dios comienzan en la iglesia, entonces, amados hermanos, todo asunto misionero, evangelístico de la iglesia, hermanos, si comienza dentro del pueblo de Dios, fíjense bien, y comienza principalmente en el corazón de Dios, entonces nuestro deber es trabajar para la obra de Dios. Amén. Miremos cómo el Espíritu Santo estuvo con estos dos discípulos durante su viaje y cómo los respaldó el Señor. Este viaje misionero, guiado totalmente por el Espíritu Santo, comenzó con la misión, hermano, dada a Bernabé y a Saulo, para ir a predicar el evangelio a los gentiles de otras naciones. Ellos, al parecer, estaban, hermano, en la iglesia en Antioquía, es decir, hermanos, en Siria. Esta iglesia, miren, hermanos, estaba bien equipada. Tenía buenos ministros, buenos hermanos. Tenía hermanos con profecías, buenas enseñanzas. Pero eminentemente todo eso venía de los dones recibidos del Espíritu Santo en ellos, para el buen funcionamiento de la obra del Señor. Antioquía era una ciudad, hermano, y había en ella, fíjense bien, muchos cristianos. Por lo que se necesitaba, hermanos, de seguro en la iglesia, en esa ciudad, muchos ministros llenos de Dios. Se nombra en primer lugar, fíjense bien, a Bernabé.
Y en último lugar, a Saulo. Tal vez, hermanos, por ser los más eminentes del grupo en la iglesia, así se cree y así se piensa muchas veces. Así piensan los exegetas, ¿verdad? Piensan que porque aquel que sabe más o aquel es el que tiene el primer lugar. Pero no es así, aquí no se trataba de eso. Aquí se trataba del Espíritu Santo. Toda esta iglesia. Muy bien, fíjense bien, quiero hablarles un poquito de los nombres. El primer nombre aquí es el de Simón, el que se llamaba Niger. O sea, a ese tremendo Niger, en nuestro idioma latín o latino, hermano, quiere decir negro, ¿verdad? Tal vez por su piel oscura o por muy requemada por el sol, pero no se dice que fuera de naturaleza ¿qué? O de sangre negra, no lo dice, sino solamente el significativo. Probablemente por el color de su piel. Enseguida dice que Lucio de Cirene, y luego nombra a Manaén. Al parecer, estos tipos, hermano, tenían cierto lugar o cierta autoridad en la iglesia de Antioquía. Por eso se nombran. Manaén, hermano, significa consolador. Y luego se habla de otro, y Antipas. Este Antipas procedía de la aristocracia, hermanos, de Galilea. Fíjense bien que, miren, cuando el Espíritu de Dios se mueve en alguien o en una congregación, el hombre cuando es llamado es capaz de dejar todo y hacerle caso al llamado que Dios le hace. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿eh? Eso es darle lugar, el primer lugar al llamado de nuestro Dios en nuestra vida. Me estaba diciendo una hermana, hermanos, que ella conoció a un hermano doctor, buen doctor. Me acordé ahorita por esto. Buen trabajo, con muy buen sueldo, trabajando en una de las clínicas más, ¿cómo se dice? De renombre aquí en Aguascalientes, y ganando muy bien. Y dice que el Señor lo llamó a predicar la palabra, pero que el Señor le dijo que dejara todo. Y tenía, hermano, parece que era director del hospital. Y me dice, hermano pastor, cuando Dios le dijo que se fuera a predicar, él lo dejó todo por irse a predicar. Algo tremendo. Dice que empezó a sentir los estragos de la economía. Pero él dice, yo sé que Dios, esa era su postura, me ha llamado. Amén. Hermanos, y ahora es pastor en tiene una iglesia grande, hermanos. Y sigue diciendo, yo sé que Dios me llamó y por eso estoy aquí. Entonces, algo tremendo, o sea, es impactante esto. Entonces, dice que este Antipas abandonó toda su posición, hermanos, por seguir a Cristo Jesús. O sea, todo se deja por servir a Cristo Jesús. Y a veces nosotros no queremos dejar los miércoles la casa, los quehaceres por venir a la iglesia.
Amén o no amén. Tremendo, ¿eh? Ahora están muy callados, ¿eh? El que calla otorga, ¿verdad? Pero todos estaban, fíjense bien, había un culto precioso, un culto maravilloso. Estaban en la celebración, pero dice, hermano, dice la escritura que llegaron, hermano, algunos llegaron ayunando. Otros llegaron, hermano, en oración al servicio. Es decir, que esta iglesia continuamente ayunaba y tenían cultos de oración, hermano. Y no era una iglesia pequeña, era una iglesia sumamente, hermanos, grande. Pero, hermanos, ellos tenían en especial el ayuno y la oración. Cuando hay ayuno y oración, hermanos, el Espíritu Santo se mueve. ¿Cuántos lo creen? Se mueve, hermanos. Yo creo que nos falta entrega al Señor, meternos más con el Señor. Amados hermanos, dice que cuando estaban ahí en esa tremenda celebración, en ese ayuno, hermanos, tal vez lo entregaron ahí, estaban orando, amados hermanos, en un poder tremendo, y de repente se escucha, hermano, no se dice si se levantó un hermano con el don de profecía, sino que se escuchó la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Un llamamiento totalmente directo. Amén o no amén. O sea, el llamamiento de Saulo, mire, dos llamamientos por lo que veo hoy, Pablo tenía. Primero, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? Y ahora por segunda ocasión, pero el primero es Bernabé. Y luego, ¿quién? Saulo. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Hermano, ¿qué pasaría con la iglesia en Antioquía cuando escucharon la voz del Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, hermanos, para la obra misionera, los misioneros tienen un llamado muy especial por Dios para llevar su palabra a las naciones, ya que en la imposición de las manos es otorgada la autoridad del Espíritu Santo en ellos. Impusieron sus manos, oraron por ellos y los enviaron. Este viaje misionero, fíjense bien, comenzó en Chipre con un deseo ferviente de alcanzar a todas las personas de esa isla. Cuando ellos llegan a la famosa isla de Chipre, de donde Bernabé era nativo según el capítulo 4, hermanos, verso 36. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. En ese primer deseo, hermanos, de estos misioneros, era cosechar ahí los primeros frutos de su labor, hermano, misionera, ya que no habían sido enviados por los hombres, sino habían sido apartados por el Espíritu Santo. Amén o no amén.
Llegaron primero, dice ahí, a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, según el verso 4, predicando en la primera ciudad llamada Salamina, según el verso 5, con ese deseo ferviente de alcanzar las almas. Cruzaron toda la isla, hermanos, según el verso 6 también, hasta llegar a Pafos, situada en la costa occidental, anunciando la palabra de Dios en todo lugar. Fíjense bien, en todo lugar, pero mayormente, dice, en las sinagogas de los judíos, según lo mencionado. Entonces, Pablo y Bernabé tenían un deseo muy precioso de que los judíos se convirtieran a Cristo Jesús. Por eso la palabra, el Señor Jesús dijo que los primeros serían los de vuestra, ¿qué? Casa. Y ese era el anhelo de estas dos personas. Pablo y Bernabé tenían un deseo grande porque los judíos conocieran del Señor Jesús. Y por cierto, esa isla, fíjense bien, hermanos, esa isla, la mayoría de los habitantes, hermanos, eran judíos, pero no de nación. Eran judíos, hermanos, prosélitos. ¿Cuántos entienden esto? O sea, los judíos prosélitos eran todos los que se habían adherido en el éxodo de Moisés de otras naciones, pero que aceptaron ¿qué? La circuncisión y la ley de Moisés. No eran nacionalizados de Israel, sino eran de todas otras ¿qué? Naciones. Miren, hermano, otro acompañante de los hermanos de este viaje de Bernabé y Pablo era Juan Marcos, pero era ayudante, hermano, no como sirviente que le sirviera a ellos, sino como ayudante en el ministerio de ambos misioneros. Hasta hoy, fíjese bien, hermanos, todo iba al parecer muy bien. Cuando uno empieza, hermano, en las cosas del Señor, o cuando tú quieres abrir una misión, o quieres ir a un hogar a predicar bien bonito, vas con un anhelo del corazón y ay, Señor, y quieres hablar y quieres que todo mundo se convierta, y entras a ese lugar. Pero después, hermano, al pasar el tiempo, las cosas comienzan a cambiar. Las cosas se van poniendo un poquito más con dificultad, con más cosas difíciles. Y poco a poco, hermano, comienza, hermanos, lo duro del campo misionero evangelístico. Hasta ahí todo iba al parecer muy bien. Pero, hermanos, escuchen bien esto. Siempre habrá alguien o algo que se opondrá a la obra evangelizadora o misionera del Señor Jesús. Siempre habrá algo.
En el ministerio, hermanos, del Señor Jesús, siempre vendrán momentos difíciles que querrán desanimarte o desanimar al misionero o al evangelista, al evangelista o al predicador o al hermano que predica la palabra. Siempre vendrá, hermanos, un tal ataque para vencer al creyente, para desanimarlo y para no dejarlo seguir adelante, haciendo, fíjese bien, no el trabajo tuyo y mío, sino haciendo el trabajo que el Espíritu Santo nos ha mandado a hacer. Como, hermanos, sucedió en este pasaje o en este viaje misionero. Mire, ¿cuántos entienden de lo que yo estoy hablando? ¿Cuántos entienden de lo que yo estoy hablando? Bueno, el que va y evangeliza ya sabe. El que toca una puerta ya sabe, ¿verdad? Es tremendo. A veces nosotros vemos a los misioneros, vienen, nos hablan, nos dicen, y los vemos bien vestidos, ¿verdad? Pero no sabemos lo que sufren o cómo la están pasando allá donde fueron enviados, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Sandra Urbina, la misionera que está en Egipto? ¿Verdad? Ella nos dijo cómo entraba y trabajaba. Ellos no pueden entrar y decir: soy cristiano, soy misionero, vengo de México. Y no, les cortan la cabeza. No, ellos tienen que entrar de incógnito, que no sepan que es un turista, que trae visa de turista o una especialidad. Y ella es dentista, ella nos dijo cómo trabajaba. Bueno, atendía a la gente los dientes, pero ahí atendiéndole les iba ¿a qué? Predicando la palabra del Señor. Qué lindo, ¿no? Estrategia. Como Pablo lo usó muchas veces: con el débil me hago débil para ganarlos a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando predicó en el qué? Areópago. Al Dios no, el tema, al Dios no conocido. De ahí se agarró por el título que estaba ahí. Qué lindo, ¿no? Pero, hermanos, no es fácil para los misioneros. Me estaba diciendo el misionero que vino el miércoles, Mario. Le dije: oye, ¿y cuándo te regresas para allá? Dice: todavía no. Lo difícil que está con los musulmanes, se tiene que calmar el asunto. Le digo: oye, ¿y para el viaje cómo le haces? Pues por eso andamos trabajando en las iglesias. ¿Y cuánto te vale el viaje? ¿Cuánto necesitas? Y me dijo: necesito 300,000 pesos para poder ir a hacer el viaje, para predicar la palabra del Señor. Wow. Y uno piensa que nomás agarran el avión y se van. No. Por eso el ministerio del Señor Jesús, qué lindo es el Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, Dios es precioso. Pero ¿se acuerdan que había mujeres alrededor del Señor Jesús? Que ellas, hermanos, ellas sostenían el ministerio del Señor Jesús. Mujeres pudientes. Me dijo un misionero: ¿qué se necesita? ¿Cuál es la mayor dificultad para los misioneros para predicar su palabra? Bueno, si hablamos en el tema misionero, pues la economía. Los misioneros sufren. Si hubiera economía, no tendrían por qué andar en cada iglesia juntando, ¿cómo se dice?, ofrenditas de 500, 600 pesos, 300, en las más grandes 4,000 pesos, no sé.
¿verdad? Pero ese es el primer obstáculo. Yo le decía, para mí en mi concepto eso es. Pero miren, bueno, en este viaje misionero, hermanos, comenzó la oposición, hermano, de un judío que era un falso profeta y además era mago. ¿Qué pueden encontrar, hermanos, los creyentes que se dedican al evangelismo o al que ha sido enviado como misionero? Puede encontrarse con tantas cosas y aún más, hermanos. Se pueden encontrar con personas que se oponen, escuchen bien, a la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no predicamos lo que queremos, predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Denle un aplauso al dador de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Aquí, hermanos, en este relato tan particular, se habla del encuentro que tuvieron Bernabé y Pablo con Elimas el mago. La predicación de la palabra, en este caso de Pablo y Bernabé, era para, escuchen bien, era para el gobernador Sergio Paolo. Él era gobernador de la isla de Chipre. Él había sido puesto por el emperador hermanos, como procónsul, hermanos, de esa isla, hermanos. Su nombre, Sergio. Él se interesaba, fíjense bien, por las cuestiones religiosas, y llamando a Bernabé y a Pablo para que le explicaran qué clase, fíjense bien, qué clase de doctrina traían ellos según el verso 7. Bueno, ahí andan unos que ponen las manos, hay milagros, hacen tantas cosas, hablan cosas que yo no he escuchado. Tráigalos a mi presencia. Hermanos, gobernador Sergio era inteligente, era una persona inteligente. Tenía sagacidad y discernimiento, en otras palabras. Este versículo declara que este hombre estaba, hermanos, Elimas, el mago, estaba con el procónsul, y hermano Elimas, declara, hermanos, que siempre muy a menudo visitaba el palacio del procónsul. Y Bernabé y Pablo, fíjense bien, cuando es llamado y entra, para que, hermano, ellos le explicaran al procónsul la palabra de Dios. Ahí comienza, hermanos, fíjense bien, para mí ahí comienza el discipulado de Bernabé y Pablo al procónsul. ¿A quién? Para entender un poquito mejor, al gobernador de esa isla. Oiga, qué lindo, ¿no? Qué honorazo que dijera Tere Jiménez: a ver, mándenme un pastorcillo ahí para que me explique la palabra de Dios. ¿Verdad? Pues ahí vamos, le explicamos, ¿verdad? Bueno, dije Tere, ¿verdad? Pero, bueno, dice ahí el verso 8, dice: pero Elimas le resistía. Pues así se traduce su nombre. Procurando, fíjese bien, Elimas procuraba apartar de la fe al procónsul.
quería confundir al gobernador de la fe, hermanos, que Bernabé y Pablo le estaban, hermano, ministrando a él. Qué lindo, ¿no? En otras palabras, hermanos, Bernabé y Pablo estaban discipulando al procónsul, pero este hombre se oponía y les contradecía. Este nombre, fíjese bien, en arameo es Elimas y significa mago. Bien. Este mago hacía todo lo posible de apartar de la fe al procónsul, y que la semilla que había sembrado Bernabé y Pablo no diera su fruto en la vida de este hombre llamado Sergio. Hermanos, el único que se opone a esto en toda la historia de la Biblia es el diablo. El Señor lo reprenda. Él no quiere, hermanos, que nadie conozca del Señor Jesús. Este gobernador estaba sediento de conocer la verdad, y la verdad, hermanos, había llegado a su vida. Hermanos, ¿cuántos recuerdan cuándo llegó la verdad a tu vida? Por eso estamos aquí. ¿Sí recuerdan en qué año? En el 77. ¿Usted? ¿Recuerdan eso? Qué lindo, amados hermanos. Gloria al Señor. Pero mire, hermanos, el enemigo no se opone solamente a esto, hermanos, que estos dos hombres llevaran la luz del evangelio a este procónsul. Y el enemigo, hermanos, estaba usando a Elim, hermanos, a Elim, el mago, lo estaba usando, hermanos, para confundir al gobernador. El enemigo siempre hará todo lo imposible por apartar a las personas de la fe en Cristo Jesús. Señor lo reprenda. Pero por eso es bien importante, hermanos, no desanimarnos. El que evangeliza, el que predica, el que enseña, el que le habla a la gente, jamás se debe de desanimar. Jamás. Pero miren, hermanos, ¿cómo reaccionó? El llamado que tenía Bernabé y Pablo no venía de la iglesia de Antioquía, venía directo del Espíritu de Dios. Amén. Quiero que se les quede bien grabado eso en su corazón, amados hermanos. ¿Cómo reaccionaron los elegidos, hermanos, y enviados a esta misión, guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo reaccionaron ante este hombre, hermanos, Simón el mago? ¿Cómo reaccionaron? Miren bien, Hechos ahí dice: entonces Saulo, que también es Pablo, fíjese bien, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Los que predicamos, los que enseñamos, los que ministramos, hermanos, los que tocamos, los que vamos por las casas llevando, toda la iglesia de Antioquía estaba llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Fíjese bien. Dice, fijando en él los ojos. ¿Fijando en quién? En él los ojos. Tremendo,
Usted sabe cómo se ponen los endemoniados cuando los miras a los ojos. ¿Eh? Voltean para todos lados, pero nunca te fijan la mirada. ¿Ah? A veces no me gusta hablar del diablo, pero el Señor lo reprenda. Es el que te ha hecho mucho daño y le ha querido hacer daño a la iglesia, le ha querido desaparecer. Pero hasta ahorita estamos en pie. En las pruebas y la lucha, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Amén. Yo escucho, creo los predicadores ya ni mencionan al diablo. Han de decir, ¿para qué, verdad? Pues para descubrirlo. Dice, fijando en él los ojos, dijo, fíjense bien lo que dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Yo creo que hasta el gobernador, ¿qué está pasando aquí, verdad? Se despertó más el gobernador y a ver, calladito, ¿verdad? Porque hermanos, aquel que trae llenura del Espíritu Santo, la gente se calla. Guarda silencito. Y ahí, y todo el, ¿cómo se dice ahí? Todos los del rey, la corte y todos los soldados, ahí, ¿verdad? Romanos ahí. Todo, dice, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, fíjense bien, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por ningún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor, ¿andando qué? Alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. La postura que Pablo adquirió en ese momento no dice que Bernabé, dice que ¿qué? Que Pablo. Fíjese. Hey, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. La postura que Pablo adquirió en ese momento, fijando en él sus ojos, no venía de él, sino del Espíritu Santo. Y le dice a Elimas, el mago, tú y tus enseñanzas están llenas de engaño y de toda maldad, según el verso 9 y 10. Porque el enemigo, hermanos, es padre de toda mentira. Cuando un grupo de evangelizadores o misioneros se encuentren con circunstancias de esta índole, lo primero que tienen que recordar o que tenemos que recordar es que el que los envió, nos ha enviado, hermano, está con ustedes y nunca nos ha dejado, nunca te ha dejado. Amén o no amén. Venga lo que venga, nunca el Espíritu de Dios nos dejará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pase lo que pase. Y veamos o vean lo que vean, el Espíritu Santo, así como estuvo con Bernabé y Pablo, también estará con nosotros y contigo. Hoy en día hay mucha gente que está siendo engañada con este espíritu de Elimas el mago. Por lo cual hay que ir, hermanos, a liberarlos de las garras del diablo. El crimen que actualmente cometía Elimas
era desviar, fíjense bien, a las personas de los caminos rectos del Señor. Y los caminos rectos del Señor son bien derechitos. Son derechos. Hermanos, el camino de Dios es un camino derecho que llega al cielo, lleva hacia la verdad y lleva hacia la verdadera felicidad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos son felices? Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Los que tuercen este camino derecho de nuestro Dios no solo yerran y vagan sin rumbo, sino que desvían también a otros por medio de los prejuicios con que les llenan su cabeza y les turban sus vidas. Esos que barajean, que leen la mano, esos que mueven la bola de cristal, esos que dicen que sanan a la gente, lo único que hacen es desviarlos de la luz de Cristo Jesús. Más vale que se arrepientan. ¿Cuántos dicen amén? Les hacen pensar, hermanos, que lo que está bien torcido se los hacen ver como si estuviera bien derecho, y jamás descansan en descarriar a otros. Eso es lo que estaba haciendo Elimas, tratando de desviar al procónsul del camino recto de la fe cristiana. Por lo que Pablo pronuncia contra él el justo, fíjense bien, el justo juicio de Dios, que no se puede declarar juicio, pues aquí dice que sí. En el Nuevo Testamento dice que sí. Ahí, hermanos, en el verso 11, ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti. Mire, el procónsul estaba bien calladito a ver qué pasaba. Esa fue la prueba de que si el evangelio de Bernabé y Pablo era verdadero, esa era la evidencia de lo que ellos habían llenado toda la isla, hermanos, del evangelio de Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor. Nuestro Dios es verdadero. Se manifiesta y nos habla. No estamos perdiendo el tiempo, iglesia amada del Señor. Y dice, está contra ti la mano del Señor, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, ayúdenme. Y andando alrededor, buscaba a quien le conduciese de la mano. Cuando te dan la mano te sientes seguro. Cuando te dio la mano Cristo Jesús te sentiste seguro. Te sentiste iluminado por su luz. Amén o no amén. Y esto me hace pensar algo muy tremendo. Fíjense bien, este milagro de juicio que Pablo proclamó en Elimas el mago fue porque
hermano, cerraba los ojos del corazón de las personas contra la verdad del evangelio. Por eso dice la escritura: ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeñitos. Este mago se empeñaba en cerrar los ojos de la fe al procónsul, y era justo que Dios cerrase los ojos de su cara a la luz del sol, porque su empeño era cegar al procónsul de las verdades bíblicas. Los siervos de Dios, hermanos, tienen poder para ejecutar juicio sobre alguien que desee desviar a alguien de las cosas de Dios objetivamente, misioneros y evangelistas. Ellos son dotados de un poder, hermanos, de hacer milagros. Este era un milagro, hermanos. Era un milagro de prodigio, de cerrar los ojos de este mago. Hermanos, yo pienso en esto. El juicio de Dios tuvo pronta ejecución, y al momento quedó ciego. Sin duda alguna, hermano, esto le hizo recordar algo a Pablo cuando le dice: no verás más la luz del sol. Se apagó la luz de sus ojos y quedó ciego. Y cuando queda ciego y ve que se empieza a mover este mago desconfiadamente y da pasos arrastrando sobre el piso del palacio, hermanos, para no caer, el procónsul se le abrió el corazón de la fe, indicando: estos hombres tienen una autoridad como la que ni uno de nuestros dioses tiene. ¿Cuántos dicen amén? Un grito de júbilo. Ese es el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está contigo. Aleluya. Y el procónsul, ¿cómo? Tiene autoridad, tiene poder. Pero yo pienso que Pablo recordó algo. Voy a parafrasear poquito. El mismo juicio que hizo el Señor Jesús sobre Pablo le fue dado al mago. Y Pablo, cayendo de su caballo, con escamas en sus ojos, ya no pudo hacer nada, y lo encaminaron los soldados que iban con él hasta la ciudad. ¿Recuerdan eso? Dios le estaba enseñando los sufrimientos que tendría que padecer por la causa de Cristo. Déselo fuerte al Señor. Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Ahí comenzaba, hermanos, todo el ministerio poderoso de Pablo. Aleluya. Gloria a Dios. Comienza lo que tienes que comenzar. No te detengas. Da pasos firmes. El procónsul se convirtió. Hermanos, todo aquel que quiera desviar a alguien de los caminos del Señor de una forma u otra, está sumamente ciego. Es un ciego guiando a otro ciego, y ambos van a caer. Hermanos, el procónsul era una persona inteligente, y al mirar en Pablo la seguridad que él tenía al pronunciar juicio, y este se ejecutó, el procónsul creyó al evangelio, porque miró
que en lo que enseñaba Pablo había algo divinamente. ¿Cuántos lo creen así? Cuando tú predicas, hermano, hay algo divinamente, y es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y no es el caso en lo que nosotros enseñamos. Dios está con nosotros y su Santo Espíritu. El procónsul quedó totalmente convencido del Evangelio del Señor Jesús en Pablo, ya que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder fue el que observó el procónsul en las palabras de Pablo. Hermanos, que cuando nosotros evangelicemos, haya vida en nuestras palabras, haya manifestaciones del Espíritu Santo. Que tú veas que cuando estás hablando, la gente que no conoce el Evangelio del Señor, sus ojitos se le pongan llorositos o que le brillen, dándote un indicativo de que su fe se está reavivando. Se está reavivando. Después de que casi moría, está agarrando esperanza en su vida. Hermanos, tú y yo tenemos ese poder. No solo los misioneros o evangelistas, que buen trabajo hacen por la obra de Dios. No es fácil este trabajo, pero debemos de hacerlo. El Espíritu Santo está con nosotros. Háblale a las personas del poder que tenía Pablo y Bernabé como misioneros. Pase lo que pase y venga lo que venga, abramos los ojos de los que necesitan la luz del Evangelio. No desistamos. Un gobernador se convirtió, pues que se conviertan más. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de cosechar almas. Tu viaje misionero es tu familia, tus vecinos, tu colonia, tu pueblo o tu ciudad. Hagamos el trabajo misionero y evangelístico. Es tiempo de predicar e imponer las manos para la salvación. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que esto nos inspire a ganar gente para la obra del Señor. ¿Quieres ponerte de pie? Vénganse, músicos. Vamos a cantar ese canto, heme aquí, yo iré.